Buenas tardes, mi nombre es Valeria Rodríguez y les voy a hablar acerca del diseño de columnas. Las columnas son elementos que soportan principalmente cargas a compresión. Por lo general también soportan momentos flectores con respecto a uno de los ejes de la sección transversal. Estas también sirven para apoyar vigas cargadas, las cuales transmiten sus cargas desde niveles superiores hasta la planta baja y luego al suelo. Su clasificación. De primero tenemos a los pedestales o bloques cortos a compresión. Es un pedestal cuando la altura de un miembro vertical a compresión es menor que 3 veces su dimensión lateral más pequeña. Según la norma 2.2 y 10.4 de la ASI, se puede diseñar un pedestal como concreto simple o sin refuerzo con un esfuerzo máximo de diseño a compresión igual a 0,85 por F'C por Φ, usando como Φ o factor de minoración 0,65. Cuando la carga total aplicada es mayor a 0,85 por F'C por Φ por Ag, debe incrementarse el área de la sección transversal o diseñarse como concreto reforzado. Como segundo tenemos a las columnas cortas de concreto reforzado. Si una columna de concreto reforzado falla debido a la falla inicial del material, se clasifica como una columna corta. Se considera que una columna corta es un miembro más bien robusto con poca flexibilidad. De último tenemos a las columnas largas o esbeltas. Es una columna larga o esbelta cuando las deformaciones por flexión aumentan, así como también sus momentos secundarios, si estos son de tal magnitud que reducen la carga axial de la columna. Viendo la imagen anterior podemos llegar a la conclusión de que cuando una columna es sometida a momentos primarios, el eje se deflexiona lateralmente, creando momentos adicionales, llamados momentos secundarios. Una columna de concreto simple soporta muy poca carga, pero su capacidad de carga puede aumentar agregándole varillas longitudinales. Bajo cargas de compresión, estas, además de acortarse longitudinalmente, tienden a expandirse lateralmente debido al efecto Poisson. Tipos de columnas. De primero tenemos a las columnas con ligaduras. Estas son las que tienen ligaduras cerradas, las cuales ayudan a aumentar su resistencia. Impiden el desplazamiento de las varillas longitudinales durante la construcción y también resisten el pandeo de las varillas hacia afuera. De segundo tenemos a las columnas sunchadas o espirales. Estas son las que tienen espirales continuos helicoidales, hechos con varilla o con alambrón grueso. Estos son más efectivos que los estribos en cuanto a la resistencia de las columnas y también son eficazmente buenas para la ductibilidad y la tenacidad de las columnas. De último tenemos a las columnas compuestas, las cuales están elaboradas de concreto reforzado longitudinalmente, con perfiles de acero, ya sea rodeados de acero estructural o perfiles tabulares de acero estructural rellenos de concreto. Requisitos de las normas para columnas vaciadas en obras. De primero tenemos que el porcentaje de refuerzo longitudinal no debe ser menor que el 1% del área transversal total de la columna, según la ASI 10.9.1. Si esto ocurre puede que suceda una falla repentina no dúctil. Como segundo tenemos que el porcentaje máximo de acero no debe ser mayor que el 8% del área transversal total de la columna, según la ASI 10.9.1. Si esto ocurre hay altas probabilidades de que se formen cavidades alveolares en el concreto. Como tercero tenemos que el mínimo de barras longitudinales es de 4 para columnas rectangulares y de 6 para columnas circulares. Como cuarto tenemos que el lado mínimo para columnas rectangulares es de 20 centímetros, el área mínima es de 600 centímetros cuadrados y el radio mínimo es de 25 centímetros. Para las columnas cuadradas el lado mínimo es de 25 centímetros. Como quinto tenemos que si por razones arquitectónicas el área transversal de la columna debe ser mayor a la necesaria, se acepta que la AS sea igual a 0,01 por AG, siempre y cuando AS sea mayor o igual que el 0,005
por el AG adoptado. De sexto tenemos que la separación de centro a centro entre las ligaduras no deberá ser mayor que 16 veces el diámetro de las varillas longitudinales, ni 48 veces el diámetro de las ligaduras, ni que la menor dimensión lateral de la columna. Ninguna varilla debe localizarse a una distancia mayor de 150 milímetros de cada lado y deberán colocarse de tal forma que haya un ángulo no menor a 135 grados. Como séptimo tenemos que para incrementar la ductibilidad de las columnas ligadas, la separación SE de las ligaduras deberá reducirse a la mitad del valor de su diseño, en una altura HO en ambos extremos de las columnas. Y por último tenemos que en las espirales no deben tener un diámetro menor de 3/8 de pulgada y la separación libre entre las vueltas de las espirales deberán estar entre 3 y 8 centímetros. Las fórmulas que vieron anteriormente representan a la compresión simple, donde MU es el momento de flexión, PU la carga axial y E la excentricidad. E representa la distancia a la que la carga axial PU debe estar situada desde el centro de las columnas para producir MU. En la actualidad las excentricidades mínimas no están específicas, pero el mismo objetivo se alcanza requiriendo las capacidades teóricas por carga axial que se multipliquen por un factor x igual a 0,85 para columnas hunchadas y x igual a 0,80 para columnas ligadas, según la ASI 10.3.6. La capacidad de carga axial de las columnas no deberá ser igual a los siguientes valores. Observaciones adicionales para el diseño. Las barras de refuerzo resultan muy costosas, por lo que el porcentaje de refuerzo longitudinal para columnas de concreto reforzado es un factor principal para su costo total. Las columnas ligadas suelen ser más económicas que las columnas hunchadas si van a usarse secciones transversales rectangulares o cuadradas. Debe usarse el menor número posible de diferentes tamaños para un edificio de columnas, ya que resulta poco económico. Se recomienda usar un tamaño para los pisos superiores y luego continuar usando el mismo tamaño de columna verticalmente hacia abajo. Empalmes o traslape. Esta es la unión entre las barras de acero. Este mecanismo de amarre permite que las barras se prolonguen. Tiene como objetivo principal garantizar una correcta transferencia de esfuerzos. La longitud de estos debe ser al menos 45 veces el diámetro de las barras. A continuación estaremos realizando un ejercicio en el cual aplicaremos todos los conocimientos adquiridos, el cual dice así: determinar la resistencia límite de la columna indicada, sin tomar en cuenta el efecto de la esbeltez, considerándola ligada y sunchada. Nos dan todos los datos: F'C 2.800 kg por centímetros cuadrados, Fy 4.200 kg por centímetros cuadrados, el área del acero, que serían 8 cabillas de 1 pulgada, el diámetro de 50 centímetros, el diámetro de la columna 40 centímetros, ligaduras y sunchos con un diámetro de 3/8 de pulgada. El área del acero la calculamos utilizando la tabla, buscamos 8 cabillas de 1 pulgada, lo cual nos da 40.56 centímetros cuadrados. Debemos recordar que el valor siempre va a variar dependiendo de la tabla en la cual estemos usando. El área de la sección pi por r al cuadrado, que sería como un valor de 1963,5 centímetros cuadrados ya resuelto. Luego a n pi por r n al cuadrado, lo que nos da un valor de 1256 centímetros cuadrados. El área de la sección sería igual al área del concreto más el área del acero. Tenemos el área de la sección y tenemos el área del acero, pero no tenemos el área del concreto, así que la calculamos despejando, lo que nos da para un total de 1922,94 centímetros. Luego continuamos con las columnas de la ligadura usando el factor de minoración 0,65. Aquí aplicaremos la fórmula de la carga axial máxima explicada anteriormente, la cual es 0,80 por phi 0,85 por F'C multiplicado por la resta de AG menos AS, lo que sería igual a AC, más Fy por AS,
lo que nos da un total de 326.566,09 kilogramos, lo que sería igual a 326,57 toneladas. Aplicamos la misma fórmula para las columnas hunchadas, esta vez utilizando un factor de minoración de 0,75, lo que nos da un total de 357.047 kilogramos, a lo que es igual a 400,36 toneladas. Para el diseño de las ligaduras utilizaremos un diámetro de 3/8 de pulgada, el diámetro de las barras de 0,95 centímetros, área del acero 0,71 centímetros cuadrados. La separación vertical de las ligaduras nos indica que debe ser 16 veces el diámetro del acero longitudinal, por lo que multiplicamos 16 por 2,54, lo que nos da 40,64. Debe ser también 48 veces el diámetro del acero de las ligaduras, lo que nos da un total de 45,6 centímetros. Y por último, la menor dimensión de la columna, lo que es igual a 50 centímetros. Debemos recordar que las ligaduras se colocan cada 40 centímetros en la zona sin confinar y cada 20 centímetros en la zona confinada HO. Para el diseño del suncho usaremos una separación de dn sobre 6, lo que nos da 6,66, aproximadamente 6. Luego P' es igual a 4 sobre dn por el área del acero sobre la separación calculada, lo que nos da un total de 1,18%. Esta deberá ser mayor que 0,45 por AG sobre N menos 1 multiplicado por F'C dividido entre Fy, lo que nos da un total de 1,69 y la anteriormente calculada 1,18. Vemos que 1,18 no es mayor a 1,69, por lo cual no cumple y se debe disminuir la separación. Esta vez usaremos una separación de 4 centímetros. Aplicamos la misma fórmula calculada anteriormente, lo que nos da un total de 1,78, para esta vez sí darnos mayor que 1,69, es decir, que sí cumple. Bueno, esto fue todo acerca del tema de diseño de columnas.